Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando la Ecoparty tanto como nosotros de este lado. La realidad que quiero agradecer profundamente a toda la organización de la Ecoparty, al lugar que nos da la ingeniería social para poder hacer este tipo de presentaciones y que llegue a ustedes con la mejor calidad posible. En esta oportunidad lo que les quiero presentar es un estilo, una forma de ataque o de estructura en realidad de ataque con la utilización del phishing de por medio, ¿sí? Para esto armé una pequeña presentación, espero que la disfruten y acá vamos. Partir, ahí está. Bien, bueno, acá están mis redes, igual durante la Ecoparty seguro se van a ir promocionando, vinculando y demás. Eh, ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? Al lateral phishing attack. Lateral phishing attack. Del contexto al pretexto. ¿Por qué esto? Porque una cosa es contextualizar un hecho y otra cosa que el hecho esté dentro de un pretexto determinado para generar una cosa distinta a lo que es un ataque en forma directa, ¿sí? Lo que vamos a mostrar es netamente, en esta oportunidad, netamente teórico, pero seguro en los training lo han podido ver y seguro en las capacitaciones venideras van a poder entender este tipo de situación o de esquema o de estructura, ¿no? Bien, esto lleva mucha investigación, pero no tanto del lado teórico porque no hay demasiado del phishing visto de un ataque lateral, ¿sí? Hay mucho del phishing visto del lado de la manipulación, lo cual es parte del ataque lateral, pero no hay tanto, o por lo menos yo no encontré mucha bibliografía y dentro del equipo de investigación no hemos encontrado mucha bibliografía o papers o cosas armadas como para decir, ah, bueno, esto es un ataque lateral o esto está dentro de un pretexto de phishing. En realidad fuimos probando en el laboratorio, estuvimos investigando muchísimo sobre hechos reales, lo que vamos a ver acá en esta presentación. Está sacado lógicamente de casos reales y lo que está armado estructuralmente está pensado o bajado la información como para que se entienda desde situaciones reales. Para esto vamos a arrancar en contexto, ¿sí? Que es un contexto de phishing, en donde el phishing puntualmente es el protagonista. Esto es cuando nos llega a nosotros algún mail, algún mensaje, alguna cadena de WhatsApp, ¿sí? No importa el phishing, lo que sí importa que entender que ese es el contexto. O sea, el contexto de un phishing es que a mí me llega a mi cuenta de mail un correo en donde me está diciendo que si no pago cierta cantidad de dinero pueden llegar a publicar mis videos que grabaron con mi webcam de la notebook, ¿sí? Viendo páginas porno, por ejemplo. Bueno, eso es un contexto, pero en realidad la agresión, el ataque o la eh, técnica que se utiliza es netamente phishing para intimidar o manipular a la persona del otro lado. Entonces, para esto tenemos por un lado lo que es la nube donde sale el ataque, ¿sí? Vamos a llamarle nube, pero ¿por qué vamos a llamarle nube? Ahora, dentro de un rato lo vamos a ver. Cómo esto llega, y acá tenemos el cerebrito, cómo esto llega a afectarnos a nosotros particularmente, cómo hay toda una técnica de manipulación detrás. El phishing no es algo que está armado tan al azar, es algo que si está bien desarrollado el texto del mail, puede llegar a producir pérdidas muy grandes, como estamos viendo en estos últimos tiempos en el contexto de pandemia, la cantidad de situaciones de phishing que genera pérdidas económicas muy, muy grandes, en donde terminan generando una situación dentro de un marco empresarial realmente estresante, ¿sí? Esto está siempre dentro del contexto de la manipulación. ¿También? ¿Por qué el contexto de la manipulación? Porque básicamente lo que está sucediendo es que por intermedio de algo, de un texto, de un audio, están tratando de que el individuo, el objetivo o la víctima haga o tenga una acción en la cual no está siendo consciente, ¿sí? Pero que le va a generar una pérdida, ¿sí?
Bien. Por otro lado, ¿qué es lo que genera el contexto del phishing? Ruido, básicamente, ¿sí? ¿Qué significa este ruido? Nosotros lo pegamos mucho a lo que es el estrés, a lo que es la saturación neuronal, vamos a llamarle. Yo no me quiero meter tanto en ese tema, ya tenemos un equipo psicólogo que va a abordar la temática, pero acá nosotros lo tenemos que entender como ruido, que esto lo vamos a llevar después un poco más adelante para ver para qué se utiliza específicamente este ruido, ¿sí? Bien, y acá tenemos dos grandes preguntas, que es lo que un CISO de repente se podría llegar a consultar. No solamente un CISO, cualquier persona que reciba un phishing podría llegar a generarse estas preguntas que son muy interesantes. ¿Qué tan rápido puede detectar ciberamenazas que ya viven dentro de mi PC, dentro de mi ordenador, dentro de mi dispositivo? Eso es importantísimo. Los números realmente son estremecedores. ¿Y qué tan rápido puedo detectar para contenerlas y remediarlas? ¿Sí? Yo le agregaría algo más: qué tan rápido uno podría plasmar un plan de resiliencia para que el negocio no se caiga también. ¿Está bien? Y otra más se me ocurre: qué tan rápido puedo implementar una solución para que esto no vuelva a suceder. Bueno, lamento informarles que por lo menos dentro de nuestro equipo de investigación y dentro de lo que vemos del phishing a nivel mundial, les diría que tiene muy poca umbral de solución. Imaginémonos que son las técnicas más viejas que existen, el phishing, y lo estoy sacando un poco del engaño porque si no estaríamos hablando de nada, de que arrancó la humanidad, y sigue funcionando, ¿sí? Y funciona muy bien, y cada vez mejor, ¿sí? Porque las técnicas se van especializando. Bien, esto es lo que está muy pegado a las preguntas anteriores. Este es un informe de FireEye, es del, bueno, 2018, ahí está. Creo que hay uno actualizado a 2019, pero ah, en este contexto no tiene, es redundante, ¿sí? Porque la realidad es que a mí lo que me interesa son la cantidad de días. Fíjense, este informe dice 101 días, ¿sí?, de compromiso de activos hasta que fue detectado. Ni siquiera pasó tiempo a poder ser solucionado, ¿sí? No está hablando de la solución, está hablando de la detección. Esto es muy importante, porque una cosa es detectar en el momento la situación y solucionarla, y puede haber una bisagra de tiempo entre detectar y solucionar, con lo cual esa bisagra de tiempo tiene que ser la más corta posible, y también, insisto, la parte de la resiliencia, ¿no? Como yo, después de la afectación del ataque, esto puede aplicar para cualquier tipo de ataque, ¿cómo hago que mi negocio no se caiga? Porque hay que entender que el phishing también genera desprestigio de marca, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, esa bisagra de tiempo entre la detección y la solución es la que siempre estamos viendo como primordial. Y en realidad deberíamos de correr un poco el eje de atención. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se genera el ataque hasta que se detecta el compromiso de activos? Y acá activos no estamos hablando solamente de lo económico, estamos hablando de los recursos humanos también, ¿sí? Es un activo, recurso humano que termina siendo comprometido de una manera que la persona puede quedar no solamente mal a nivel laboral, puede generar un despido, como ha sucedido, como vemos en la tele, por ejemplo, sino cómo la persona se siente dentro de un espectro de trauma, ¿sí? Cómo esta persona fue vulnerada, ¿entiendes? Entonces, esto genera un montón de situaciones lateralizadas que realmente hace que el individuo, el objetivo o la víctima, eh, llegue hasta perder confianza en sí mismo en el manejo de cierta tecnología, ¿sí? Bueno, pero volviendo un poquito a esto es lo que a mí nos llamó mucho la atención en el equipo de investigación. Fíjate, 2018, no estamos hablando de hace 10 años atrás, en donde era posible que algunos ataques tuvieran una bisagra de tiempo muy grande, un umbral de tiempo muy grande entre que se detecta, se soluciona, o muy grande hasta que se detecta, ¿sí? Entonces, como a mí me gusta GSOC, nada, que comience el juego. Bien, algunos ejemplos. Ejemplos que todos conocemos, ¿sí? El gran robo del Banco de Chile, en donde acá dice un virus, en realidad no es solamente un virus, un malware, un ransomware, que son un poco más avanzados dentro de su estructura,
generó una situación de engaño general, generó una situación en donde toda la respuesta fue dirigida a ese desastre informático, vamos a llamarle, mientras se producía el robo, ¿sí? O sea, fue utilizado como un pretexto, fue utilizado como una forma de engaño en sí mismo. Ya acá se empieza a denotar como el phishing empieza a tomar otro tipo de connotación, ¿sí? Una herramienta no solamente de manipulación, sino de distracción, un distractor, ¿está bien? No solamente tenían que solucionar el problema informático, ¿sí? Esto le llevó bastante tiempo y mucha pérdida económica, sino también tuvo que solucionar el robo, ¿sí? Bien. Y algo, la pesca con medio mundo, esto es un título gracioso. En este año yo estaba coordinando la defensa civil de Mercedes, acá en provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Capital Federal, y nos llega un día dentro de la Intendencia, ¿sí? Yo dependía de Secretaría de Gobierno, después el Intendente, bueno, el eslabón más directo y más frágil dentro de la estructura, en donde nos llega esto. Nos llega, primero vemos la noticia y después nos llega por intermedio del municipio la información de que habían hackeado un banco provincia. ¿Sí? Bueno, resulta que este banco provincia fue hackeado desde la municipalidad de 25 de Mayo, es una municipalidad aledaña, y fíjense, 3,5 millones de pesos. ¿Sí? Una cifra enorme. Nunca lograron saber de dónde proviene el ataque. ¿Sí? Se cree, por supuesto, que viene de un phishing, y claramente viene de un phishing. La policía de Mercedes empieza la investigación, no termina en nada, yo me fui 2 años después de que terminé mi mandato, 2 años después, y nunca tuvimos información. Por lo tanto, la vulnerabilidad que hoy tenemos en Argentina, lo voy a decir en forma macro, es altísima, y esta vulnerabilidad no es tanto por desconocimiento quizás, sino que, y tampoco por recursos, sino que por muchas veces la dejadez, la dejadez me refiero al hecho de capacitaciones o al hecho de que no tenemos en la provincia gente que se nos acerque o instituciones que se nos acerquen a capacitarnos en esta temática. En mi caso, bueno, yo ya venía con el tema, no logramos nada, yo trabajaba en otra área, pero no se logró absolutamente nada. Y otra cosa a tener en cuenta, que es un poco muy argentino esto, a nosotros nunca nos va a pasar, error fundamental. Y eso está muy pegado al que a medida que ascendemos de conocimiento, creemos que disminuye el umbral de que las cosas no sucedan. Eso es un error gravísimo y que el phishing lo utiliza muchísimo. A medida que aumenta nuestro conocimiento, nuestro nivel de vulnerabilidad crece. Nuestro nivel de vulnerabilidad crece. Lo podemos ver más desde el lado psicológico porque esto está muy pegado al ego. ¿Sí? Pero bueno, no quiero invadir el área de conocimiento del equipo de psicología. Acá tenemos la gran palabra a la cual todo el mundo teme, la cual todos los gobiernos tratan de manejar, todos los gobiernos hacen un esfuerzo de inversión gigante para que el espionaje sea no solamente un negocio, sino sea la punta de lanza para mantener muchas veces a un grupo de gente eh, al margen que sepan que hay alguien que los está mirando. Siempre me hace acordar esto a Snowden con su libro, cómo hizo la película eh, donde empieza a desplegar y el mundo empieza a conocer qué es lo que estaba pasando con Estados Unidos, la NSA y demás. Todos los servicios de inteligencia están pegados al gobierno o a los gobiernos, claramente. Es muy difícil entender un gobierno sin un servicio de inteligencia, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver quizás con la aplicación de inteligencia para fines políticos, con lo cual sucede, sabemos que sucede, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tiene que ver el phishing con esto? ¿Está bien? En primera instancia, uno diría, bueno, puede quedar aislado
la temática del ataque de phishing con respecto a una situación de inteligencia? Bueno, sepan que, o tengamos en cuenta que el phishing es utilizado como pretexto para armar operaciones de inteligencia, ¿sí? Arranca por un phishing y terminan con la instalación de un malware. Este es un personaje, un ruso, Evgeny Mikhailovich, ¿sí? En donde, bueno, está uno dentro de la lista de las blacklist de Estados Unidos, de Most Wanted. Eh, es una persona muy mediática. Para el que nunca lo vio, la que nunca lo vio, bueno, búsquelo en internet, nada, redes sociales, Facebook, Twitter, publica, tiene guepardos, no, no, una locura. Una persona que fue utilizada, y fue utilizada, lo estoy diciendo, en forma no inconsciente de él, ¿no? Se le ha pagado mucha plata, es más, está la geolocalización, si la buscan en internet, está ubicado precisamente donde esta persona vive, los yates que utiliza, o sea, es una persona muy expuesta socialmente, ¿sí? O virtual socialmente. Eh, desarrolla malware espía con gran poder de destrucción, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante en la historia de lo que son los ataques informáticos, cuando quedan comprometidas infraestructuras críticas. Y a mí muchas veces me hace pensar un poco, y los invito a la reflexión con esto, que no nos quedemos solamente con lo que estamos viendo en la pantalla, lo que estamos viendo en la tele, o lo que estamos escuchando, o lo que estamos leyendo en la red social, ¿sí? Cuando hablamos de ataques a infraestructura crítica, no es solamente el SCADA, o no es solamente cómo utilizar una herramienta de penetración para... Eso está buenísimo de lo técnico, ¿sí? De entender desde la concepción del pentest, o desde pensar qué herramienta puedo utilizar para, ¿sí? Sino también correr un poco el ojo de observador y ver cómo generar un pretexto para que eso suceda, ¿sí? Para mermar esto, uno trabaja en equipo, por supuesto, claramente, no se puede saber todo. Pero sí no perdamos de vista que el phishing está diseñado y desarrollado precisamente para establecer medidas de control, ¿sí? Los ataques laterales de phishing están muy vinculados al crimen organizado, están muy vinculados a los paraísos digitales, están muy vinculados al lavado de dinero, ¿sí? Está vinculado a la trata de personas, está vinculado al narcotráfico, está vinculado al terrorismo. No es azaroso el hecho de que grandes infraestructuras críticas como la eléctrica y la del agua tengan cada tanto una explosión masiva, un impacto muy grande en las economías de los países, ¿sí? A nivel pérdida, estoy hablando. Cuando nosotros lo vemos, decimos, oh, tuvo un hackeo. Sí, ojo, pero el hackeo es la última parte de todo un craneado, de todo un pensamiento sistemático de esa finalidad, ¿sí? Eso es lo que me interesa invitarlos a pensar en estos días de Coparte y dentro del Social Engineering Space. Bien, ¿qué pasa cuando armamos una estructura de phishing? ¿Sí? Tenemos al atacante y esta es la imagen típica, ¿sí? La imagen de el phishing obtiene o es utilizado para obtener data confidencial. Y acá también se me generan algunas dudas dentro del estudio de la semántica, dentro de lo que es un poco más avanzado del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, el análisis del sentimiento detrás del tweet, ¿sí? Eh, Se me ocurre que es la data confidencial. ¿Qué es la información? ¿Cuál es la información confidencial? ¿Qué es el dato sensible? ¿Qué es el dato intimidatorio? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con el phishing? Como les comentaba recién, el phishing no es solamente el hecho de traer este, eh, o de vulnerar alguna acción inconsciente que estoy manipulando para que la víctima haga, ¿sí? O para tratar de obtener un dato confidencial. Va más allá de eso.
¿sí? El phishing en este contexto, como un ataque lateral, está buscando datos intimidatorios, que no es lo mismo que un dato sensible. Los datos tienen cierto nivel y cierto arraigo de relación con los términos, siempre y cuando se le aplique inteligencia al medio de los datos, ¿sí? Entre un dato y el otro, uno debe analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si eso no sucede, los datos son simplemente datos. Hoy el número de DNI lo podemos encontrar en Internet usando simplemente el Google, ¿sí? El número de DNI, dónde vive, de qué trabaja, y podemos aproximar cuánto gana, dónde trabaja, ¿sí? Para eso las redes sociales son mandadas a hacer y ya usando Google ya lo podemos obtener. El problema está que el phishing, como un ataque lateral, se utiliza para que el dato sensible sea intimidatorio. ¿Y cuándo pasa a ser un dato intimidatorio? Cuando el dato relacionado con otro genera una información que compromete o vulnera la vida normal de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Yo sé dónde van tus hijos a la escuela, ¿sí? Y me pasa la dirección por el mail de phishing. Eso es un dato intimidatorio. ¿Dónde va mi hijo a la escuela? Puede ser un dato que lo podemos encontrar en una fuente abierta, ¿sí? Pero que un phishing me llegue con un texto que diga tu hijo va a la escuela tanto, bueno, ahí se complica. O que un mail de phishing que diga tu enfermedad, la diabetes que te atendés en el hospital tanto y tomás esta droga determinada, o tu afección a los pulmones que tenés que usar, eso es un dato intimidatorio. Para esto nosotros trabajamos mucho en ingeniería social y venimos trabajando mucho en el hecho de separar el dato sensible del intimidatorio y que el dato sensible va a terminar siendo intimidatorio, ¿sí? Bueno, esto es un contexto netamente de herramientas para generar phishing, hide and knife. Lógicamente por una cuestión de tiempo, acá es netamente positivo. Esto me encantaría poderlo mostrar cómo funciona, realmente es muy potente. Creo que esta herramienta, hay 3 o 4 que son muy buenas, pero esta es una, por lo menos a mí, fue una de las que mejor resultados me dio. Funciona muy bien, es rápida, pero bueno, detrás de esta herramienta, para utilizar, tenemos en este caso un backdoor. Este backdoor creo que es del 2017 también, o 2018, que fue utilizado para intervenir en la central eléctrica. Pero fíjense, para hacer esto no son necesarias credenciales. O sea, no necesito credenciales de acceso. Credenciales de acceso acá le estamos diciendo a una password, un usuario y una clave, ¿sí? Esto no lo necesito porque lo estoy viendo en forma de infraestructura. Puedo poner un rubber ducky, puedo poner un keylogger. Bueno, un keylogger de última sí puedo obtener credenciales de acceso, o puedo poner una especie de rubber ducky modificado a que implante un virus, ¿sí? O sea, las credenciales de acceso no las estoy viendo como datos sensibles, estoy viendo un poco más profundo, estoy viendo más allá, estoy tratando de proyectar el objetivo final de la planificación del phishing, ¿entienden? No es netamente un mail, es algo más. Y los invito a pensarlo como algo más. Se busca de acceso persistente, totalmente. Es lo que les mostraba en la filmina anterior. Pasaron 101 días desde que se implanta el ataque hasta que se detecta el ataque. Ni hablar hasta que eso se solucione. ¿Qué pasa? A mí me interesa qué pasa en esos 101 días que dice el informe, ¿sí? A mí me interesa qué pasa con la filtración de información, que no es lo mismo que un ataque ransomware tampoco. Ojo, no, ojo, parece autoritario, no. Digo, pensemos un poco más allá de lo que está pasando detrás de lo que estamos viendo. ¿Qué está pasando dentro de esos 101 días? Está utilizado para espionaje, está siendo utilizado para obtener información en tiempo real, obtener datos en tiempo real. Se utiliza para monitorear, ¿sí? Para buscar que el dato sensible, que es una credencial de acceso, sea intimidatorio, ¿sí? Bien, por eso las persistencias, por eso mantener el objetivo. Y es espionaje activo, es espionaje activo. Es como si yo le dijera o contratara a un
empresas de seguridad que sigan a mi pareja. Es lo mismo, ¿sí? Al punto de que si yo lo llevo todo al pretexto, me voy a esa persona que estoy contratando se va a hacer amigo de mi pareja y la va de alguna manera a vulnerar para obtener datos en tiempo real, ¿sí? Esto era lo que hacía la NSA con el famoso NIFI, ¿sí? Datos en tiempo real, analizar el tweet en tiempo real, no ver qué fue lo que pasó. Está persistiendo, ¿sí? Focalizo mucho en esto para que no sigamos quedándonos con el phishing convencional, como pensado de esa manera y ya está, me llegó un mail y listo. No, ojo, porque detrás de eso puede haber una gran campaña de desprestigio de marca, una gran campaña de espionaje, hay que ver a quién responde, hay que ver a qué grupo pertenece, bueno, un montón de cosas que si buscan, eh, incluso el FBI tiene una base de datos muy grande sobre el traseo de este tipo de acciones. Bien, el phishing, y acá es lo que les comentaba, ¿no? Contexto y pretexto, ¿sí? Y el problema real, ¿cuál es? Es lo que a mí me interesa, lo que a mí como analista, como investigador, como analista de espionaje o analista de inteligencia, en realidad, me interesa cuál es el problema real de esto. El problema real es el ransomware que afectó al Ministerio del Interior. El problema real es el ransomware que afectó al Banco de Chile. El problema real es la utilización de malware. Hoy tenemos en GitHub grandes compendios de malware. Cualquiera se podría entrar. Yo acá tengo algunas direcciones de GitHub y hay que usarlo con responsabilidad, donde se descargan en malware. O sea, queda después a criterio de cada uno y de cada una para qué lo utiliza, pero la realidad es que no es necesario ser un gran experto en programación para que utilizar una porción de código y dañar algo, ¿sí? Lo que hay que ser, sí, inteligente, vamos a llamarle de esa manera, o muy analítico, en cómo utilizo el phishing como pretexto, ¿sí? Como engaño a la víctima para persistir en el ataque, para seguir obteniendo en vivo datos, ¿sí? Y cómo hago que nunca se dé cuenta y cómo hago para explotarlo. Imaginémonos el Banco de Chile, termina en un ransomware, termina en un robo físico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo antes se estuvo haciendo inteligencia con alguna herramienta de ataque, ¿sí? O con alguna herramienta de persistencia, o con algún malware, o un troyanizado, un backdoor, lo que sea, en ese banco, hasta que se concretó? ¿Cuánto tiempo? Ese es el medio, ¿sí? ¿Cuál es el problema real? ¿Sí? Y acá es un poco lo que venimos conversando, el pretexto, esto de generar el pretexto, esta imagen es muy simpática, ¿sí? Porque esto se utiliza después para lo que podríamos llegar a inferir o a aproximarnos a lo que puede terminar en una ciberguerra y tratar de entender que no es una cosa bohemia o no es una cosa que se me ocurrió utilizar alguna sustancia y decir, voy, me limé y lo pienso. No, esto es real, ¿sí? Es real. Estas son cosas que están pasando ahora en este momento. No sabemos si alguien está monitoreando Ecoparty, o más allá de nosotros, ¿no? Y de nosotras, que somos los que estamos metidos en Ecoparty, pero no sabemos en realidad qué está pasando eh, fuera de la burbuja de Ecoparty, ¿sí? Por lo tanto, pensarlo desde el lado de que va más allá de las fronteras de la ECO, yo para hacer referencia a la ECO porque estamos en este contexto, hay que verlo un poco más allá, ¿sí? Y esto no es para que desconfiemos de la persona que tenemos al lado dentro de este gran mega super evento, ¿sí? Pero, ojo, porque la información eh, es pública, ¿sí? Y eso no quiere decir que debería estar publicada, ¿se entiende? Pero es un contexto muy de verlo y de decir, bueno, pero estoy acá en un contexto de hacking, no estoy en un contexto, en un evento, lo cual es genial, pero siempre con cautela, ¿sí? Bien, urgente se nos acaba la munición, decir, y el pretexto de estar allí, ¿cuál es el pretexto?
¿Por qué tenían que estar ahí? No importa, es para darle un poco de chiste a la cuestión. ¿Sí? Razón de argumento que se da para justificar una cosa. Esta es la definición netamente de Wikipedia de pretexto, ¿sí? Básico. Después lo podemos complejizar según el lugar en donde lo apliquemos. ¿Sí? En especial un fallo, un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable. ¿Sí? Como les dije, esto es netamente una definición de Wikipedia. Yo puedo llevar al pretexto a pensarlo desde el lado de la pedofilia y cómo maneja la mente, cómo es manejada la mente del pedófilo para obtener datos y para llegar a, a niños y a niñas. ¿Sí? Genera todo un pretexto. Bueno, la ingeniería social trabaja sobre pretextos. ¿Sí? Nosotros nos esforzamos mucho para que entiendan que el pretexto puede ser utilizado no solamente como ataque lateral, sino que es el ataque en sí mismo. ¿Sí? Me armaron un contexto en donde yo hice una acción determinada. Está bien, pero ese armado el contexto. ¿Es el contexto o es el pretexto para generar un ataque mucho más potente? ¿Sí? Algunos ejemplos. El Undestroyer, el Crash Override. Acá, esto es lo que le decía de los links, y ahí le dejo el link de la publicación del paper. Ataque a infraestructuras críticas, es lo que le comentaba antes. Estados Unidos tiene mucha información sobre terrorismo vinculado a esto, por supuesto, porque esto está muy pegado a ataques terroristas. Entender cómo funciona un ataque lateral es entender cuál es, no va a ser el objetivo final, pero sí entender para qué lado va dirigido la línea de ataque, ¿sí? No es lo mismo atacar, es una obviedad lo que estoy diciendo, no es lo mismo atacar una empresa, a una pyme, que atacar una central eléctrica, pero ojo, ¿por qué atacar una central eléctrica? ¿Sí? No sé si recuerdan hace algunos años un apagón muy grande que tuvo Argentina. Es más, antes de, voy a sacar ese ejemplo y voy a poner otro ejemplo poco más álgido de estos últimos meses. Eh, yo creo que la mayoría, por lo menos de acá, de Argentina, ha seguido el caso de inteligencia de espionaje ilegal. ¿Sí? Bueno, en un momento de la causa, ya generó un corte de luz en un juzgado. ¿Sí? Una cosa muy extraña. Estaba pasando algo muy puntual en la causa y se genera un corte de luz. ¿Sí? Y una persona que está del lado de este tipo de temáticas no se queda con el corte de luz, no es azaroso. ¿Sí? Atacar a la infraestructura crítica no es netamente o únicamente o exclusivamente entender cómo utilizar una herramienta para hackear para que eso suceda. ¿Sí? Entender el ataque a infraestructura crítica quiere decir que hay algo que se va a venir que siempre termina siendo peor. ¿Sí? Y en eso ahí está muy vulnerado el factor humano. Estos son ejemplos prácticos de lo que fue la utilización de estas piezas de código. Creo que este es año 2017 también, 2016, 2017. ¿Sí? Fijémonos, pérdida temporal o permanente de información confidencial o patentada, ¿sí? Que eso es lógico que va a suceder. ¿Sí? Interrupción de las operaciones regulares, esto es lo que decíamos hace un ratito, la interrupción de la operación. Esto es afectación no solamente al entretejido, se está usando como factor de distracción porque algo está pasando en algún lado. ¿Sí? Esto me hace acordar mucho a la teoría del caos o al efecto mariposa. Pérdidas financieras, incurrida para ni hablar, pérdidas financieras y después la resiliencia, así como restaura ese sistema. Cuando nosotros hacemos planes de gestión de riesgo, enfocalizamos mucho en la resiliencia, ¿sí? Que es una de las partes más críticas de un plan de gestión de riesgo. Y acá los invito a los ISOs, a los CEOs, incluso a que se comprometan a pensar en planes de gestión de riesgo pensando en resiliencia, y no solamente un backup, ¿sí? Es también el factor humano, o sea, la resiliencia del factor humano, porque seguro que alguien va a quedar despedido, ¿sí?
Daño potencial de la reputación de la empresa o de la marca o de lo que sea, sí, por supuesto. Si yo estoy con un individuo, empiezo a atacar, empiezo a promocionar que es, no sé, que mira porno, eso queda en el subconsciente colectivo, ¿está bien? Y yo termino desprestigiando a esa persona. Debería tener una infraestructura humana alrededor que contenga eso y que no lo lleve a una exposición a que puede terminar con la vida de la persona. Espero que se entienda un poco esto, de pensarlo un poco más allá. Y bueno, estos son ejemplos como para despertarles la curiosidad y que después se empiece a investigar. Vuelvo a reiterar, ojo con estos links, porque estos links sí contienen piezas de código que son maliciosas. Lógicamente estamos en Ecoparty. Por lo tanto, entiendo que es toda gente responsable. ¿Sí? Bien, y abajo tienen el link de la publicación. Ni hablar de lo que es ESET o todo lo que está referido a seguridad con papers y demás. Acá tienen el link también de Drydex. Drydex está, creo, dentro de los compendios de malware de los links que les pasé anteriormente, pero fijémonos, arranca por el phishing, ¿sí? Como la mayoría de los ataques van a arrancar con un phishing. No lo quiero asegurar un 100%, pero se los aseguro en un 97%. Que el ataque va a arrancar por phishing. Pero pensémoslo de la siguiente manera. No solamente el phishing pensado desde el lado de que me llega un mail diciendo que tengo que pagar algo. Puede ser un phishing o puede ser la utilización de la técnica para hacerte amigo o para hacerse amigo de alguien, ¿sí? Como para armar una red de contacto. ¿Sí? El phishing, si lo veo de un marco muy purista, está bien, es el mail que me llega, supongamos con sus variantes, el smishing, el vishing y demás, pero puede llegar desde su definición más purista a algo que queda ahí, a alguien que me está molestando, está mandando mail, qué sé yo. Pero ojo, porque el phishing también puede ser de un contacto que está pegado a alguien que yo conozco, ¿sí? Bueno, eso está muy pegado al espionaje, que es lo que les decía hace un ratito, ¿sí? Bueno, Drydex, nada, utiliza, acá tenemos lo que utiliza como contexto, ¿sí? O como pretexto, en realidad el contexto es el ataque en sí, el pretexto es el envío de algún Word, algún Excel, y ya esto es intimidatorio, porque si te está mandando un Excel, un archivo adjunto, esto está muy pegado al spear phishing, o sea, ya esto termina siendo intimidatorio, a no ser que sea alguna marca, por ejemplo, alguna campaña de phishing relacionada a alguna marca, en donde me esté llegando el resumen de mi tarjeta de crédito de una dirección de un dominio que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me está llegando de una dirección que sí es de mi empresa, ¿sí? O alguna técnica de spoofing. ¿Qué pasa si lo que me está llegando es de mi pareja, mi mail con un archivo Excel? ¿Lo voy a abrir? Sí, por supuesto que lo voy a abrir, ¿sí? Y más si en el archivo Excel yo le estoy mandando a mi pareja, por ejemplo, mirá, este es el gasto del mes. Sí, lo voy a abrir, me lo mandan en un Excel. Y en realidad no es el mail de mi pareja. ¿Entiendes? Yo no es mi mail, sino soy un atacante. ¿Sí? Eso es lo que un poco los sigo invitando y las sigo invitando a pensar. Bien, el archivo malicioso que se descarga, ¿sí? No es solamente el link, sino que lo está descargando, no es apretar un link y decir, bueno, me redirecciona. No, esto está pensado para persistir. ¿Sí? Se descarga el archivo y empieza la ejecución de todo el material y el código. ¿Sí? Drydex como malware, ataque a servidores y acceso persistente. Acceso persistente. Acceso persistente, lo vuelvo a reiterar, acceso persistente. Bien, fíjense, Drydex descargaba de 5 a 8 cargas útiles, ¿sí? Desplegaba botnets, eliminación de archivos, comunicación P2P, escaneo de puertos, recopilación de datos, acceso persistente, ¿sí? No es solamente la eliminación de archivos, no es solamente publico la base de datos en algún sitio, no es solamente eso, comunicación peer-to-peer, es en tiempo real. Detrás de esto hay espionaje, detrás de esto hay alguien que se está retroalimentando con la información en vivo que está pasando en ese lugar. Insisto con esto, ¿sí? Porque esto nos va a llevar y
no nos va a llevar a Argentina, sí, nos va a llevar a Argentina, a esto, al periodismo de espionaje, que es, a ver, yo le puse este título porque es sugestivo y seguro que va a generar una disputa y demás, y como me gusta que haya acción, le puse este título, periodismo de espionaje, ¿sí? Le recomiendo una película en Netflix de Hater, muy, muy buena. Miren, véanla, mírenla. Excelente película. No le quiero decir nada. Se trata de campañas, ¿sí? Mírenla, es muy buena. Tenemos el periodismo por un lado, ¿está bien? Tenemos infraestructura, y bueno, algunos sabrán lo que es este edificio, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el periodismo de espionaje? Fíjense, acá estoy poniendo NIFI como ejemplo y una estructura vaga de una imagen de Google, de cómo funciona NIFI, ¿sí? Y cómo se conecta a las organizaciones gubernamentales, ¿sí? Eh, Ojo con esto, porque acá yo les estoy dejando un link de una herramienta web, precisamente una herramienta muy potente que descubre redes privadas entre dos IP, en el medio hace todo un traceado y puede obtener redes privadas. Este, por lo tanto, yo puedo vincular un sitio web, ¿sí? De algún medio de comunicación con algún organismo y ver si se chocan en algún momento mediante esta herramienta en alguna red privada y ver los IP, cómo están triangulando la información. Para que después no, de repente uno escuche cosas en los medios diciendo, no, yo no tengo nada que ver con esto, y en realidad cuando uno presiona un poquito, sí tienen que ver. Y esto que yo les comentaba, Nifi, que lo habíamos expuesto este año en la Intelcom también, la utilización precisamente de estas herramientas de la NSA para no solamente manipular información y fake news y demás, que eso termina siendo lo que podría llegar a ver en toda una presentación, la fake news, eh, sino como herramienta de trabajo para potenciar los servicios de inteligencia, ¿sí? El uso del periodismo, que es algo muy, eh, muy de nuestros días. Y bueno, acá en Argentina no salen noticias constantes. Bien, y estos algunos ejemplos, ¿sí? De cosas que nos llegan por mensaje, cosas que nos llegan por mail, y acá tenemos la famosa filtración de estos últimos días sobre migraciones. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque, bueno, acá tenemos algunos bancos, directamente decidió cerrar Instagram. Banco Galicia decidió cerrar Instagram, una locura. Cerrar una red social que utilizan para promocionar por la cantidad de ataques que tenían. Esto lo tenemos que pensar, insisto, no es solamente cerrar el Instagram, ¿sí? Acá la marca está pensando de su desprestigio, ¿sí? Como esto le impacta en su posicionamiento en el mercado, ¿está bien? Entonces decir cerrar el Instagram era una decisión totalmente drástica. Esto no debería de suceder. Esto me hace pensar muchísimo, no voy a seguir profundizando en lo que pienso yo como analista con respecto a esto, pero deberíamos de prestarle atención, ¿sí? No solamente por el ataque, sino qué pasa con ese banco, con el cliente de ese banco cuando cierra algo. ¿Qué le está diciendo a su cliente? Bueno, lo dejo para que lo sigamos debatiendo. Y yo quería detenerme un segundito en migraciones. Hace unos días salió una noticia de que alguien pidió que se cerraran los links. O sea, es como que clausuró el acceso que se tenía a las bases de datos. Bueno, a ver, quizás para los que estamos en la temática es algo que, no digo básico, pero es algo fundamental entender que Google no indexa cosas de la Deep y la Dark, ¿sí? Sí hay buscadores que están en la Clean Web que pueden indexar cosas de la Deep y la Dark, que se denominan, se llaman de la misma manera, pero si no estamos dentro de la red no las vamos a encontrar, ¿sí? O sea, yo no puedo ingresar desde la Clean Web a un enlace de la Deep o la Dark Web, por lo menos eso es a priori. Bueno, salió esta noticia y demás, me pongo a investigar un poquito y bueno, las bases de datos siguen estando, se liberaron, se pueden descargar, ¿sí? Y voy a apelar a la buena voluntad de los que están escuchando.
no lo compartamos, no lo compartamos. Que esté publicado no quiere decir que sea público, no lo compartamos. Compartir bases de datos es un delito también, ¿sí? O puede ser una contravención, no quiero invadir el campo del derecho, para eso tenemos el equipo de abogados y abogadas en el grupo de investigación, pero, insisto, no lo compartamos. Hace unos meses también un perfil de un pedófilo se empezó a compartir, se empezó a probar este es un pedófilo y mandaban el link de donde se descargaban las imágenes. No hay que compartir eso, por favor. Quiero utilizar ese medio explícitamente para decir esto. No debemos compartir estas cosas. Yo encontré una nota de una extensión .es, un dominio, en donde se compartía explícitamente el link de la red, el link de Networker Blog, bien lo estoy diciendo. No hay que compartirlo, no se comparte eso. Está mal, puede terminar siendo un delito. Y en el caso de pedofilia puede involucrar a la persona que está investigando. Pero bueno, eso viene también por otro canal. Insisto, no compartamos esas cosas. Bien, y nada, saber que todo esto es falso, tanto porque para investigar ataques laterales, para investigar sobre hacking, para investigar sobre persistencia, para investigar sobre phishing, no nos podemos quedar con lo que vemos en las publicaciones y los papers y cosas. Debemos profundizar, debemos entrar en en el conocimiento, ¿sí? Y cada vez esto se va a ir complejizando, por eso los invito a que estudiar desde el punto de vista de entender cómo funciona el phishing, debe ser el pretexto y no el contexto para que cada vez podamos resguardar mejor nuestros activos, resguardar a las personas y ser un poco más y protegernos un poco más a nosotros mismos. Muchas gracias.